ahora vamos a hacer una pequeña conferencia o charla, más bien una conversación sobre lo que son las fiestas de fin de año. Particularmente habíamos dicho lo que de acuerdo a nuestras tradiciones ortodoxas griegas son Navidad, por supuesto el fin del año, San Basilio, la Basilópita y Epifanía con San Juan. Esto está dentro de, o inmerso dentro de un proceso que nosotros vivimos y que llamamos la Gran Cuaresma de Navidad, y que comienza siempre el día 15 de noviembre. Voy a darles un dato histórico. La Navidad, anteriormente, y en todavía algunas partes del Medio Oriente y en Jerusalén, era celebrada no el 25 de diciembre, sino el 6 de enero. 6 de enero que cae la fiesta de Epifanía, el bautismo del Señor, es decir, se celebraba por largos años, de acuerdo al calendario juliano, la fiesta de Epifanía y de la Natividad del Señor un mismo día. Por razones pedagógicas, cuando se hace una pequeña modificación del calendario juliano, se pone el día 25 de diciembre para la celebración de Navidad, que ya se celebraba así en Occidente, para hacer además la concordancia entre los 9 meses de gestación, desde la Anunciación el 25 de marzo hasta el 25 de diciembre, que cae justamente los 9 meses. Entonces, además, por una razón muy propia de la iglesia primitiva, ¿no?, que era tapar la celebración de las fiestas paganas, en este caso la fiesta del dios Sol, que celebraba en la antigüedad para los politeístas, ¿no?, que se celebraba precisamente el día 25 de diciembre. Entonces, como para tapar esta festividad pagana, se transforma en la fiesta cristiana de la Natividad del Señor, o la Natividad en la carne del Hijo de Dios. Bien, porque para nosotros, de acuerdo a la teología propia de la Iglesia Ortodoxa griega, Dios se manifiesta en forma trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios, la fuente es el Padre, ¿no es así?, que se manifiesta por medio de su Hijo y da su gracia por medio del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, o más bien para darnos una idea básica, elemental, de cómo se manifiesta Dios a través de la historia de la humanidad. Y tenemos ahí la Sacra Tradición y la Sacra Escritura, que nos muestra claramente, por ejemplo, en la Escritura, al Cristo que se manifiesta, al Padre, que se manifiesta en el Génesis, al Cristo que se manifiesta, o el Hijo de Dios, al comienzo del Nuevo Testamento, y, por supuesto, al Espíritu Santo que se manifiesta a través de la historia de la humanidad en distintos momentos, en Pentecostés y más. Ahora, al hablar, por supuesto, de esto, y ustedes me pueden preguntar, el Pater está hablando del calendario juliano. El calendario juliano fue definido como, en los primeros concilios ecuménicos, como la forma de estructurar un calendario apropiado, y que es el calendario lunar, y que nos daba la posibilidad de definir cuándo caen algunas fiestas movibles. Fiestas movibles, la principal es Pascua de Resurrección. Entonces, de acuerdo al calendario juliano, que es el propio de la Iglesia Ortodoxa, se definió, por ejemplo, la Pascua de Resurrección en los primeros concilios ecuménicos como el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, la primera luna llena, el siguiente domingo debe ser Pascua. Y esto hace que, de acuerdo al ciclo lunar, vaya variando la fecha de la Pascua de Resurrección. Siempre esta forma de medir la Pascua permite que sea posterior a la Pascua judía, que es el hecho histórico que corresponde que sea así. Es decir, el calendario juliano permite de que la Pascua cristiana sea luego la Pascua judía, tal cual como sucedió en el tiempo de Cristo, en donde estaban la preparación de la Pascua, el Shabbat judío, y luego viene la Pascua cristiana con la resurrección del Señor. ¿Bien? Siempre debe caer posterior a. El calendario gregoriano propio de la Iglesia Latina, que es un calendario muy posterior,
no cautela este hecho, entonces muchas veces cae junto o inclusive antes la Pascua cristiana que la Pascua judía. ¿Bien? Y por supuesto hay fiestas fijas como Navidad, que siempre cae el 25 de diciembre. ¿Bien? Pero ya sabemos el dato histórico que la antigua iglesia se celebraba junto con Pentecostés. Entonces, junto con Epifanía, para escindir, separar lo que es precisamente la fiesta cristiana del nacimiento del Hijo de Dios, con la concordancia de la Anunciación el 25 de diciembre, Anunciación que para nosotros en la Iglesia Ortodoxa griega, para los griegos propiamente tal, es una de las fiestas patrias, ¿no? El 25 de marzo. Bien, 25 de marzo como el 28 de octubre, el Oji. 25 de marzo es una fiesta que evangelismos, la anunciación del Señor, y luego sale el arzobispo, ¿no es así?, a proclamar la libertad, elefería y thanatos, ¿bien? La libertad o la muerte. Entonces, y eso es proclamado desde la iglesia, desde la iglesia. Y hablamos de este periodo, a saber, en el ciclo litúrgico anual hay dos periodos cuaresmales mayores. La cuaresma de la Semana Santa y Pascua que este año para los ortodoxos cae el día 5 de marzo. Hay mucha diferencia con la iglesia latina, es cuando más se separa, por el calendario, ¿no? El calendario juliano y gregoriano. Y la fiesta de la Navidad con su periodo cuaresmal, que el periodo cuaresmal exige también cierto periodo de ayuno, más estricto en la cuaresma de Semana Santa que en la de Navidad, pero también dejamos de comer ciertos alimentos en preparación para la gran fiesta de la encarnación del Logos, del Hijo de Dios. ¿Qué es Navidad? Navidad es el momento en el cual Dios se hace hombre. Esa es la definición. Dios se hace hombre. Y en la Iglesia Ortodoxa quiero mostrar, ¿no? Nosotros hacemos la señal de la cruz de esta forma. Juntamos los tres deditos en la palma, juntos. Esto simboliza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios. Los ortodoxos hacemos hacer la señal de la cruz así. Pero tenemos además estos dos deditos plegados juntos a la palma, que simboliza el segundo dogma que proclamamos los ortodoxos, que es el dogma trinitario, arriba, y el dogma dificita, en cuanto a que Dios es verdadero Dios y hombre. Bien, es decir, Cristo, el Hijo de Dios, es verdadero Dios y hombre. Bien, es Dios que se hace hombre para que el hombre sea Dios. Estos dos dogmas, los ortodoxos los confesamos apenas ingresamos a la iglesia o apenas hacemos la señal de la cruz. Sonoma tu patros, que tu agio pneumatos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esta forma, ya tenemos el reconocimiento de dos dogmas que son elementales, base y fundamento de toda la fe y la teología en la Iglesia Ortodoxa. Entonces, como decía, el sentido de la Navidad es el nacimiento del Hijo de Dios, que es Dios y que es hombre. Él nace en un humilde pesebre, en Belén, y es por excelencia, debería ser la fiesta de la humildad por excelencia, la fiesta del Hijo de Dios, que es todo y que se hace nada para que el hombre sea todo. Este concepto teológico, ¿no? Es maravilloso, porque dice, de acuerdo a la Escritura y a la tradición, tuviste a los principales profetas, simbolizados en el Antiguo Testamento, ¿no? Por Elías. Has tenido a los principales intérpretes de la ley, Moisés y todos los demás intérpretes de la ley del Antiguo Testamento, y no creíste en ellos. Era necesario que te enviara mi propio Hijo, para que todo aquel que en él crea se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Y Cristo es el cumplimiento de la ley y de los profetas, porque y la ley y los profetas anunciaban la venida del Mesías, y que nace de esta forma inesperada, extraña, porque todos pensaban que iba a venir como un gran rey, en gloria y majestad, con riqueza y demás, y nace en un humilde pueblo, de una humilde mujer,
de un humilde hombre. José era un hombre grande ya, que tenía hijos. Su esposa se llamaba Séfora, murió, y era mal visto que un hombre viudo con hijos siguiera viudo. Entonces rápidamente desposa a María, que la traen del templo de las vírgenes, una niña de 13 años, y que habiendo desposado, no casado, ¿no? Habiéndose comprometido con José, recibe el anuncio del ángel de que vendría el Hijo de Dios por medio de ella. La grandeza de María es aceptar ser el tabernáculo de la vida, y la grandeza de José es aceptar él, sin concurso suyo, asumirlo como su hijo al Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo. Y bueno, la encarnación del Hijo de Dios tiene una directa relación también con la fiesta de Epifanía en cuanto a que en Epifanía el Dios que se preparaba como hombre se manifiesta a los hombres, es bautizado, es como asumir nuestra naturaleza. Y en ese ser bautizado nos enseña a nosotros con su propio ejemplo pedagógico, teológico por excelencia, de qué y cómo debemos ser y hacer. Es decir, la característica del nuevo pueblo de Dios, los cristianos, no es la circuncisión, como era en el antiguo pueblo de Dios los judíos o el pueblo de Israel, sino el bautismo. ¿Bien? Entonces cambió la circuncisión por el bautismo. Y el bautismo como paso para renovar nuestra vida. Por eso lo llamamos epifanía o manifestación del Dios con los hombres. Y ahí se manifiesta una vez más, como se manifestó en su nacimiento, se manifiesta una vez más ahora como el Dios hecho hombre que asume nuestra naturaleza y es bautizado siendo Dios. Es decir, otra vez la humildad del Hijo de Dios para mostrar un camino, para recibir además el don del Espíritu Santo. Junto con la fiesta de la Epifanía celebramos al que llamamos o pródromos, el que prepara el camino, o Ioannis tu prodromo, Juan el Bautista, Juan el precursor, aquel que prepara el camino del Señor, hijo de Elizabeth y Zacarías, familiar de alguna forma, porque eran primos de María. Él viene a anunciar o a predicar el Evangelio, la enseñanza, la vida de aquel que vendría a salvar al mundo, que es el Hijo de Dios. Entre medio, entre el 25 y el 6, tenemos el comienzo del año para el mundo. Nosotros el año eclesiástico comienza en septiembre, pero el 1 de enero celebramos Oaios Basilios. La verdad es que todo este tiempo cuaresmal, desde noviembre hasta el 7 de enero, tenemos grandes santos de la iglesia, muchos mártires, y que yo me he encargado de enviárselos para que ustedes los puedan leer, ver la vida de cada uno de ellos, Oaios Nicolaos, Oaios Spirídonos, Oaios Sabas, Oaios Ambrosios, Oaios Ioannis Climaco, y así, Nectarios, Oaios Nectarios, que un día podemos presentar la película de San Nectario allá en Tucumán, Man of God, o Anthropos tu Theou, el hombre de Dios, de Egina, uno de los santos más reconocidos hoy y uno de los monasterios más grandes que hay en Egina. Y San Basilio, o Aios Basilios, se celebra el 1 de enero, en donde se conmemora la circuncisión del Señor. Pero también San Basilio tiene, por eso hacemos la basilópita, ¿no? Una tradición griega, propiamente griega, ¿bien? En donde se hace una torta el primer día del año, y la torta le ponemos una moneda, una lira, una moneda de oro o de plata, bien, o lo que sea, bien, no es de un metal. Y se corta en distintos trozos, en la iglesia lo corta el sacerdote y lo va entregando un trozo cada uno. Y el que recibe el trozo que tiene, dice la tradición, ¿no? La lira, la joya y demás, va a tener suerte todo el año. Y esto tiene una historia muy linda.
de San Basilio, precisamente. Dice la tradición que en el pueblo donde vivía San Basilio, arzobispo de Cesarea de Capadocia, gran teólogo, llamado de los capadocios, ¿no? de los santos grandes teólogos, como Juan Crisóstomo, Basilio el Grande y Gregorio el Teólogo. San Basilio vivía en este lugar, en Capadocia, que era cada cierto tiempo atacado por gente no creyente. Y bueno, venía una gran tropa a pedir, obviamente para no destruir al pueblo, pedían la dote. Y ya habían exprimido al pueblo de tal forma, y el arzobispo él les daba todo lo que él tenía. Bien, San Basilio, para que no destruyeran a la gente. Bueno, rápidamente, no conforme con ello, manda el poder de aquel entonces a una cantidad, digamos, de soldados a pedir la dote nuevamente, y el arzobispo de Cesarea, San Basilio, habla en la homilía que estaba triste porque ya no tenía más cosas que dar y que no tenía más que hacer que solamente orar. ¿Cuál fue su sorpresa? Que por la tarde todos en fila venían sus feligreses a dar sus propios dones, sus joyas. Llegaban y entregaban las joyas al arzobispo. Entonces era posible dar la nueva dote a aquel tirano. Pero el santo oró al Señor, porque era injusto dejar a su pueblo pobre con todos los dones que tenían. Oró al Señor, y dice la tradición que cuando venían llegando los soldados a recibir la dote o a destruir el pueblo, los ángeles salieron en defensa, los ángeles, y destruyeron aquella flota de soldados, los cuales no volvieron nunca más. Entonces, ¿qué pasó? Basilio y los sacerdotes se quedaron con toda esta dote. ¿Qué iban a hacer? Bueno, dijo el arzobispo, lo tengo que devolver a cada uno de mis fieles. ¿Y cómo saber qué correspondía a cada uno? Entonces pensó, con sabiduría, en hacer tortas o budines o panes, muchos, y dentro de cada pan ponía una joya. En cada pan ponía una joya. Así cada uno vendría, recibiría el pan y descubriría que en su casa, al abrirlo, que tenía una joya, que le había sido devuelto lo que había sido dado. No exactamente, pero era la bendición de Dios de cada uno. De acuerdo a esta tradición, cada uno recibió sus dones, y de acuerdo a esta tradición, nosotros en la iglesia hacemos lo que llamamos la basilópita, que es esta tarta o este budín, bien, con dulce, y ponemos, y cortamos y damos a los fieles, pero no ponemos en cada trocito una joya, sino en una sola para el don de Dios, para él y para toda la comunidad. Esto celebramos también el 1 de enero. Nosotros vamos a celebrar la Divina Liturgia. Hoy día el arzobispo me confirmó que va a asistir, va a venir de Buenos Aires a Córdoba, y va a celebrar el día 31 de diciembre en la noche. Nosotros hacemos en la noche la fiesta del otro día, ¿viste? Porque si lo hacemos el 1, la gente generalmente viene menos, porque han celebrado en la noche, ¿viste? Entonces es complicado. Entonces mejor lo hacemos el día anterior, a la tarde, y viene mucha gente, como en Navidad. Navidad, en vez de hacerlo a la medianoche, o en vez de hacerlo a la Navidad el 25 a la mañana, lo hicimos el 24 a la tarde y estaba lleno. Estaba muy lindo, había mucha gente, muchos niños y demás. Bueno, estas son un poco las tradiciones ligadas a este periodo. Podemos dialogar ahora un poquito. Sí, una consulta, Pater. También vi, puede ser, hay una torta muy parecida que cuando fallece una persona la reparten, ¿puede ser? Cuando es un aniversario. El cóliba. El cóliba. Hay varias tortas. Como ustedes ven, los griegos, para comer no hay problema, como ustedes pueden ver, ¿no? Para cada cosa hay algo para comer. Entonces, sí, efectivamente, hay una torta. Cuando fallece alguien, se hace algo que se llama cóliba. El cóliba es una torta de trigo, bien, que se hace sin azúcar cuando la persona recién fallece, y se le pone donde lo enterramos, le ponemos un cóliba sin azúcar, que es decir, solamente de trigo. Trigo simboliza la resurrección, ¿no? La vida y la resurrección. Se le vierte vino y aceite en el féretro cuando la persona fallece. Esa es la tradición ortodoxa, con todos los ritos, y por supuesto siempre
enterrado en tierra. Bien, siempre no es una tradición ortodoxa la cremación, por ejemplo, muy en contra del dogma ortodoxo. Siempre se entierra bajo tierra. De la tierra ha sido tomado y a la tierra es devolver. Se vierte sobre él cóliba sin azúcar, se le vino y aceite, y por supuesto la tierra. Luego a los 40 días se le hace un cóliba de vuelta en la iglesia, vienen los fieles, traen una torta, también con azúcar impalpable encima, con una cruz y con las iniciales, por ejemplo, de la persona que falleció. Se lo trae al sacerdote, se habla, y el sacerdote le hace un oficio responsorial que se llama mnemósino. Bien, el mnemósino, que es parecido a la quidía o al responso, es un poquito más largo y que se hace para pedir la vida de esta persona que ha fallecido, es decir, la resurrección, el día en la parusía, la segunda venida. Eso se hace a los 40 días, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el ejemplo de Cristo, y Cristo luego de su muerte y de su resurrección, estuvo 40 días junto a sus discípulos y apóstoles. Y recién a los 40 días asciende a los cielos. Nosotros creemos que las personas que fallecen o que se duermen, nosotros no hablamos de la persona fallecida, sino dormida, esa persona está cerca de sus fieles, donde vivió, etcétera, hasta que su alma descansa, va a un lugar de descanso. Así lo enseñó Cristo. Y ese momento del descanso es ayudado por la iglesia y sus fieles y los familiares al presentar el cóliba. Bien, que lo comparte la comunidad, eso no se lleva a la casa, eso se saca al nártex y se da a cada uno de los fieles un trocito y todos compartimos ahí en símbolo de la resurrección el día de mañana de esta persona que ha fallecido. Hay otra torta, otro budín, que se llama el budín de San Fanurio, la fanurópita, o Aius Fanurios, es conocido en el occidente como San Expedito. Bien, es de la isla de Rodas, es un santo de las cosas perdidas, muy reconocido en Grecia y muy seguido por casi todas las iglesias ortodoxas en Sudamérica, casi todas tienen un icono de San Fanurio, y que siempre se le pide por alguna cosa perdida, alguna situación difícil, la intercesión de San Fanurio. También se le hace una torta en agradecimiento por los favores recibidos y la otra la de San Basilio. Bien, hay una consulta más porque yo vi en la colectividad helénica de Buenos Aires, capaz que no tengo que leer una colectividad, es que todos se reunían y había en una piscina una cruz. Ah, ¿sí? Bravo, muy bien. Y después todos tenían que buscarla la cruz, y el que la encontraba se quedaba con la cruz, algo así era. Claro, claro que sí. Bueno, sucede para la última fiesta que hablamos, que es Epifanía. En Epifanía, que es el bautismo del Señor, hay una tradición ortodoxa griega que es precisamente hacer la gran santificación de las aguas. Se bendice en la iglesia al término de la misa con unas oraciones especiales, el agua, y se reparte a los fieles. Y en algunas ocasiones, y esa agua se reparte a todos los fieles. ¿Y luego qué se hace? La tradición ortodoxa es, a partir de ahí, el sacerdote sale a bendecir todos los hogares de todos los fieles. Bien, ahí mismo, con el agua exorcizada, el agua bendecida de Epifanía, se sale a bendecir todos los hogares. Pero también, de acuerdo a la tradición ortodoxa, es tradición no solo bendecir el agua que se pone en la pila bautismal, así, sino también bendecir los ríos, bendecir los mares, todas las aguas que se mueven. Y en particular hay una tradición, en Buenos Aires lo hacen en una piscina grande que está allá en los aguas de San Mictarios. ¿Y qué hacen? El sacerdote hace la bendición del agua en la pileta grande, ¿viste? Toma la cruz, ¿bien? Toma la cruz. O en Jordán y bautizo men, tú que fuiste bautizado en el Jordán, y la tira, y todos los fieles dan, ¿bien? O algunos se tiran a buscar la cruz, ¿bien? El que encuentra primero la cruz recibe la bendición de otra cruz generalmente, o un icono de la Epifanía, de Cristo, o una cruz, digamos, de madera, linda, pintada. Esa es una tradición muy, muy ortodoxa. En Rusia es pleno invierno y talan, digamos, el mar
hacen un hoyo tremendo, o los ríos que están totalmente congelados, y la gente con fe va, se saca la ropa y se tira ahí 3 piqueros 3 veces, bajo 20 grados de temperatura, y salen haciendo la señal de la cruz. Son gente de una fe muy, muy profunda. No quiero entrar en la parte política, pero vi que en algunas regiones de Ucrania, ¿sí? Estaba el dialecto griego antiguo y Claro. había mucho griego en esa zona de Donetsk, ¿puede ser? Claro, lo que pasa, muy importante lo que me decís, Estela, porque precisamente el corazón de Rusia, ¿por qué hay tanto conflicto también? Porque el corazón de Rusia no es Moscú. Originalmente el corazón de Rusia era Kiev, es Kiev. ¿Dónde llegaron los 2 hermanos y monjes tesalonicenses de Tesalónica, ¿no? Enviados por el arzobispo de Tesalónica, el patriarca ecuménico, para evangelizar a los eslavos? No llegaron al lado de Moscú, llegaron a Kiev. Y en Kiev, al lado del río Dnieper, empezaron a evangelizar y bautizaron a 5.000 personas en el año 988 y enseñaron del griego antiguo el eslavónico, que es el ruso antiguo, que es el ruso litúrgico, ¿bien? Que no es el ruso de hoy, es eslavónico litúrgico, ¿bien? Entonces, hay dialectos, obviamente. Los primeros que se aprendieron fueron del griego antiguo, porque llegaron los monjes tesalonicenses de Tesalónica, Metodio y Cirilo, a evangelizar a este lugar. Sé que usted tenía otro compromiso. Ha sido un placer, como siempre, escucharlo. ¿Cómo no? Esta charla, con su permiso, va a ser expuesta para las personas que me pidieron. Estamos en un horario complicado, encima estamos el fin del año es complejo, pero no quería dejar de no estar con ustedes presentes, porque yo me siento, desde que fui, con el compromiso como padre espiritual de ustedes, como sacerdote, como acompañante espiritual en todo este proceso, y quedamos la vez que fuimos en que vamos a hacer un proceso catequético virtual. Bien, entonces, que sea el puntapié de inicio para muchos otros encuentros, y desde ya les comento a todos que en marzo vamos a estar presentes en la primera semana de marzo, para que vamos con más tiempo también, para que vamos a coordinar, organizar, y la misión, la tarea es conseguir un lugar para que sea la sede de la colectividad helénica de Tucumán, y la sede también de la primera capilla o iglesia ortodoxa en San Miguel de Tucumán. Esa es la tarea que vamos a trabajar juntos para realizar aquello. Así que mi oración y mis bendiciones para todos ustedes en este tiempo de Navidad. Calá, Cristúguena, que Calí Proto Jronea. Muchísimas gracias, Pater. La verdad es un privilegio escucharlo, y la sencillez de un hombre de Dios, ¿sí? Eso es lo que más nos conmueve, ¿sí? A muchos de los que hemos conocido acá en Tucumán, a pesar de ser pocas horas, quedamos muy... Mi papá, mucha gente quedó prendado, ¿sí? Ay, mira, ahí justo entró. Bueno, ahí está Ángela, que es de Colombia. Bueno, Ángela, te voy a pasar la grabación. Cristina quería hablar, no se te escucha. Vero ya entró no también. Escucha. Quería saludarlo al padre, que justo estaba en el consultorio médico, pero sí escuché todo lo que habló mientras esperaba, así que lo vamos a estar esperando para marzo, ansioso. ¿Cómo no? Y vamos a estar unidos, mira, decimos siempre, lejos en la distancia, cerca en el espíritu. Vamos a estar unidos en la oración, en la fe, y no duden. Tenemos un grupo en donde estoy yo también, les mando el santo oral cada día, pero también lo que necesiten por privado, estoy yo para servir, para colaborar, ayudar. Si quieren hablar un momento, si quieren que podamos conversar, un diálogo, un consejo, estamos para eso, para acompañarlos espiritualmente. Bueno, muchas gracias, padre, y feliz año nuevo. Que es Calí Protojornea, Eulogía Kiriu. Ya la próxima voy a decir lo mismo, así, en griego. Bravo. Ευχαριστώ para Poli. Sí. Bravo, Vero se conectó, Vero. Y Ángela también. Vero nos ayuda siempre, y Ángela es de Colombia, ¿sí? Está en Medellín. Bienvenida, Ángela, bienvenida.
La virtualidad nos permite conectarnos de distintos lugares. Eso es muy, muy importante. Y vuelvo a reiterar, yo estoy para servir en lo que sea necesario. Sé que estas fechas son muy complicadas, pero el que sean complicadas no nos tienen que minar en que nos veamos de igual manera, podamos trabajar juntos. El proyecto está claro, vamos a apoyarnos mutuamente, sepan que de parte del arzobispo cuentan con su bendición, vamos a trabajar juntos para poder lograr esto, y teniendo una casa, un lugar que nos cobije es otra cosa. Luego Gracias, padre. vamos a poder celebrar la liturgia allá, hacer catequesis, vamos a crismar, vamos a hacer visitas. La próxima vez podemos coordinar alguna visita, algún enfermo, alguna visita a alguien que lo necesite, que no pueda acceder, digamos, a los encuentros, a las conferencias. Estamos para servir. Hagamos de esto una comunidad viva, una comunidad que ortopraxia, la práctica de la ortodoxia helénica. Esto es muy importante. Bueno. Bueno, gracias, padre. Feliz año nuevo. Que Dios les para bendiga. usted. Estas son las primeras palabras que tienen que aprender. Calá Christugiana, es decir, feliz Navidad, que calí protocronia, y que buen primero del año, es decir, que buen todo el año 2024. ¿Bien? El bloguía Kirio. Gracias. Calisperas. Gracias. Ah, ¿cómo están, chicas? Ya va a estar la grabación, ¿sí? ¿Cómo están? Muy bien, muy Esther. bien. Muy Qué bien, rico. qué bueno escucharte. Ay, gracias, lo mismo.